la enseñanza, del reto para hoy. Esto hace que haya armonía, que haya gente con diferentes dones, hace que haya armonía dentro de una iglesia. Armonía. Dice allí en la Nueva Traducción Viviente, Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 22 empieza. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles, como el ejemplo del dedo meñique del pie, y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Esas que parecen chiquitas y que nadie las mira ni se da cuenta, en realidad son las más necesarias. Y veíamos que el dedo meñique, si no existe, la persona no puede andar derechita, pierde la estabilidad, pierde el equilibrio y es probable que se vaya para el suelo, solo porque no tiene el dedo meñique del pie, el chiquitín. Esas que se consideran las más chiquitas, pues resultan siendo las más necesarias. En la iglesia también hay gente que ayuda en el aseo, hay gente ayudando a colocar las sillas, las mesas, los que trapean, los que barren. Parecen las menos importantes, pero resultan siendo las más necesarias. Eso es lo que está diciendo también en la iglesia. Y las partes que consideramos menos honorables, versículo 23, son las que vestimos con más esmero. Entonces, una de esas que a veces consideran las personas menos honorables, ahí son las que uno las tiene en cuenta con mayor esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Las protegemos. Esas partes que no es que se vean mucho, pero se protegen, se guardan, se cuidan, porque son necesarias. Casi no se ven en la iglesia, pero son necesarias. Esas personas que no es que salgan, no las ve usted predicando, no las ve usted en el grupo de alabanza, no, pero son necesarias. Entonces usted las ve por allá repartiendo la comida, la lechona, los tamales, ayudando a limpiar, a barrer, a trapear. Son las manes, nadie las sabe quiénes son. Una vez le podría preguntar yo al resto de la iglesia, ¿usted sabe aquí quién trapea? ¿Usted sabe aquí quién barre? ¡Ja! No, yo lo único que sé es que vengo y me siento y tal, y se da cuenta, de esas estamos hablando, de esas personas. Verso 24. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Parece que no necesitan tanta atención como estas otras. Y eso lo ha visto uno. Se da cuenta que estas otras personas son más necesitadas en muchos aspectos de la vida. En cambio, los más honorables no son como tan necesitados, no. Eso rara vez lo piden, lo llaman a uno para un consejo, para pedirle una opinión. No, nunca en la vida. Entonces, por eso dice, parece que las partes más honorables no precisan esa atención especial, mientras que las más débiles, las que esto, sí la precisan. Dice, no, bueno, pues ahí uno tiene que tener claro, dice, no, pues esto están pidiendo ayuda, hay que hacer, o un consejo, o esas cosas de las que hemos estado. Por eso, Dios ha formado el cuerpo, o sea, la iglesia, de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad, que para el resto de la iglesia como que no son tan dignas. Pero mire, Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado. Entonces uno como pastor tiene que tener a quien le da más honor y cuidado porque esas personas más débiles o más frágiles, es más, no se consideran gran cosa, son las más necesitadas. Y uno acude a ayudarles y la iglesia también acude a ayudarles. Eso. Por eso entendemos acá y que la familia tal necesita un mercadito. La iglesia acude a ayudarle a mandarle un mercadito por medio de eso. En muchos aspectos. Puede ser en lo psicológico, en lo económico, en las relaciones, en eso. Vean, hasta de esto habla Dios. Y estas cosas tiene que vivirlas una buena iglesia. Una buena iglesia vive estas cosas. Verso 25. Esto hace que haya armonía y de ahí salió el título de la prédica. ¿Por qué? Porque todas estas cosas hacen que haya armonía en una iglesia.
entre los miembros de qué, pues de una iglesia, a fin de que esos miembros se preocupen los unos por los otros. La clave está en que nos preocupemos los unos por los otros, no en que nos preocupemos por mí y por mi familia y el resto no importa, no, por todos, los unos por los otros. Con eso, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, ay, venga, tal, tal. Por ejemplo, a mí esa vez de lo de Sandra, cuando tuvo el problema de su COVID y eso, me encantó ver a la iglesia así. Yo nunca la vi tan unida como en esos días. Nunca. Era toda la iglesia igual, todos un mismo sentir, todos en armonía. Digo, Señor, la oración del justo puede mucho. Y todos nos pusimos de acuerdo. Y mire, las demás partes sufren con ella. Todos sufríamos como si fuera ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. O sea, si a alguien honramos en la iglesia, mire, honramos a esta persona, los demás en lugar de sentir envidia y ay, porque a eso sí, a mí no, no, se alegra toda la iglesia. Y qué bien, chévere, chévere que a esa persona le ayudaron, chévere que esto, chévere, se alegra toda la iglesia. Que a otra persona se le honre, sobre todo a los más débiles, a estos que hablaba acá, a los que casi no se ven en la iglesia, pero hacen su trabajo. Entonces toda la iglesia se alegra de que se les dé honra. Dice aquí la palabra, todos ustedes, le está hablando a su merced y a mí, en conjunto son el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo, somos como el cuerpo de la cabeza. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo de la iglesia de Cristo, que nos lo pone con el ejemplo así de un cuerpo, donde Él es la cabeza. Siempre quien toma las decisiones es la cabeza. Por eso de cabeza no pone a los pastores, es Él la cabeza. Cristo es el sol que alumbra ahí arriba. Los pastores también son unos miembros más. Del cuello para abajo estamos todos los demás. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y de ahí para abajo estamos todos. Entonces uno tiene claro. Eso hace que haya armonía, tener eso claro. Y dice aquí Pablo, o Dios a través de Pablo, y dice, a continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Dios ha designado estas partes para la iglesia y aquí usted va a tomar en cuenta muy en claro lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintio que le hacía falta. Porque el Señor Jesús en Efesios capítulo 4, versículo 11 dijo, y él mismo ha constituido a unos evangelistas, apóstoles, profetas, pastores y maestros. 5 ministerios para la iglesia. Pero resulta que de esos 5, solo aquí nombra 3. No nombra ni a los pastores ni a los evangelistas. ¿Por qué no los nombra? Porque eso sí tenía la iglesia de Corinto. Corinto tenía al pastor Apolos y tenía evangelistas que iban ahí por la región evangelizando o por los mismos barrios ahí de Corinto. Sí tenían evangelistas y pastores, por eso no los nombra. Les va a nombrar es lo que no habían hecho. O sea, les dice, todavía les queda haciendo falta ¿qué? En primer lugar, los apóstoles. Hace falta en la iglesia apóstoles. Porque no hay. Hace falta profetas, los que den profecía. Y eso para otros que dicen, es que eso no vuelve a haber profetas ni apóstoles. Mire qué chichazo el que da aquí, porque dice a continuación algunas partes que Dios ha designado para la iglesia, como para que alguien se atreva a decir que en estos días ni hay apóstoles ni hay profetas. Qué vergüenza llevarle la contraria a Dios y a su palabra. Ahí dice clarito las partes que Dios ha diseñado para la iglesia. No dijo solo para la de Corinto. Es más, les está diciendo a la de Corinto, miren, ustedes tienen evangelistas y pastor, pero les hace falta esto. Apóstoles, profetas y en tercer lugar, maestros. Porque sí tienen pastor y evangelista, pero maestros no. Ni profetas ni apóstoles. No hay profecía, no hay apostolado,
no hay enseñanza. ¿Qué pasa? Faltan esos, les está diciendo allá. Y eso nos habla a nosotros. Y otros, por eso es que da rabia cuando denigran de la palabra. Es que hoy en día, venga, ¿cómo se atreven a decir eso? Cuando él mismo dice que ha diseñado esas partes para la iglesia. Dice, luego, o sea, primero habló de los ministeriales. Ahora va a hablar de los carismáticos. O sea, hay dones ministeriales, esos que mencionamos aquí arriba. Ahora vienen los carismáticos, dice, dentro de los carismáticos también hay, ¿quiénes? Hay personas que son los que hacen, ¿qué? Milagros, como el de Sandra, eso es un milagro de la vida. Salió del COVID, estaba allá, sí, eso es un milagro, mejor dicho. Los médicos no hicieron nada, ya, nada, no, ni nada. Fue en su casa, fue Dios. Ahí el único honor, el único que se lleva toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor Jesús, Papito Dios, el poder del Espíritu Santo. Nadie más, solo Dios, los que hacen milagros. Los que tienen el don de sanidad, que oran y no necesitan ni siquiera que los demás nos pongamos de acuerdo. No, esa persona tiene el don de sanidad, impone manos, ora y se sana porque tiene el don. Cambio a otros nos toca, venga hermanos, oremos entre todos, todos juntos, pongámonos de acuerdo. Bueno, también funciona, pero hay otros que tienen el don, imponen las manos y se sanan. Y aquí empieza con otros. Hay otros que son los que pueden ayudar, ayudan a otros, se las pasan ayudando a otros. Y aquí ya empieza a hablar de eso. Los que barren, los que limpian las sillas, los que arreglan las mesas, los que al final vuelven y trapean, dejan todo limpio, eso. Ayudan a otros, les sirven la comida, les sirven la Coca-Cola o el ponqué cuando festejamos. Les ayudan a otros. Hay otros que tienen el don de liderazgo, el don de administrar. Entonces administran cosas. Entonces ahí es cuando ya dice uno, hay alguien que administra la música, hay alguien que administra la plata de la iglesia, hay alguien que administra los recursos de la iglesia. Eso. Gente que sabe administrar. Entonces se le pone eso que llama de liderazgo, a administrar temas en la iglesia. Hay otros que hablan en idiomas desconocidos, incluye los idiomas, incluye el hablar en lenguas. Entonces hay otros que hablan en idiomas, en inglés, en alemán, en francés. En la iglesia tenemos gente que yo conozca que habla y domina el inglés y gente que habla y domina el francés, que yo conozca en la iglesia. Así de dominar y hablar, dominarlo. Hablan en otros idiomas o oran en lenguas. Hay otros que tienen ese don también. Y entonces dice aquí al final Pablo, dice, mire, no peleemos tanto. ¿Acaso es que todos somos apóstoles? ¿O todos somos pastores? ¿O todos somos evangelistas? Eso no los había nombrado porque ya existían. Pero aquí dice, ¿acaso todos somos apóstoles? ¿O acaso es que somos todos profetas? ¿O todos nos dedicamos a ser maestros? ¿No es cierto que la iglesia necesita de todo? Necesita pastores, maestros, evangelistas, pues necesita de todo. ¿Acaso tenemos todos el poder de hacer milagros? Cierto que no. No todos ponemos a hacer milagros, ni todos tenemos el don de sanidad. No nos creamos pues aquí el todero que todo lo sabe. Es como en mi caso, yo soy pastor y maestro. Pare de contar. Usted no es apóstol, ni profeta, ni evangelista. No. Pastor y maestro, no nada más. Otros que son apóstoles, ahora otros que son evangelistas. Eso. ¿Tenemos todos acaso el don de sanidad? No. ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? Tampoco. Pues no hay nadie así que se pueda creer el super chachis, ¿no? ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? O sea, de los que hablan en lenguas, no todos tenemos esa capacidad. Y dice Pablo, por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Mire aquí lo que dice.
Déjense de que no hay apóstoles, no hay profetas, no sé qué. En lugar de andar criticando tanto, más bien póngase a ayudar en la iglesia, póngase a ayudar a trapear, póngase a ayudar a cuidar la puerta, póngase a ayudar a servir. Mire, ahí dice, por lo tanto, ustedes deberían desear, vean lo que dice Dios, les ruego encarecidamente los dones que son de más ayuda. En lugar de criticar tanto, póngase más bien a ayudar. Eso es lo que Dios está diciendo, póngase a ayudar. Así como los otros, nadie ni sabe quiénes son, pero son de ayuda. Ayudan, sirven para ayudar, para servir, para ayudar a los demás. Eso estaba diciendo. Y al final termina este capítulo diciendo Dios a través de Pablo. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todo lo demás, que supera la ayuda a los apóstoles, a los evangelistas, que supera todas. Les voy a enseñar una manera de vivir que supera todas las de los demás. Quiere decir que va a hablar del capítulo 13 y el capítulo que sigue es el capítulo, dice el título, el amor. ¿Cuál es lo que supera todo esto? Una manera de vida que supera todo esto, todos los demás, absolutamente todo lo supera. El amor supera todo, incluyendo esto también. Pero eso no significa que dejemos de hacer cosas para vivir, ¿qué? En armonía en la iglesia y en la casa. Acuerda que el primer hogar es la casa. Y ya va a entrar Pablo a hablar del que supera todo, el amor. Y si no, y Señor, ¿cómo hablas de claro? Y aquí sí que deja las cosas claras el Señor. Y le damos gracias por todo lo que aprendemos. Con un fuerte amén, amén.